ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien, bien. Estaba viendo la máquina que está aquí puesta, la gente de Carrusel Deportivo, que tiene todos estos efectos de sonido, y la verdad es que es una tentación ponerle un efecto de sonido. Veo aquí bofetón, zasca, Rajoy agua... es una tentación. Lo de bofetón yo creo que se ha quedado... Usar esto mientras que haces un informativo tiene que ser muy divertido. Sí, bofetón estaría bien. Se puede usar todos los días. ¿Has seguido muy de cerca las elecciones americanas? Sí, me quedé incluso por la noche, siguiéndolas no hasta... Joder, pareces yo. Sí, no hasta las 8 de la mañana, pero hasta las 6 y pico, sí. Muy interesante, porque se han producido algunos movimientos de fondo que pueden abrir esperanzas a los demócratas en el 2020. Uno, el más importante de todos, es que el voto suburbano, que es más o menos el 50% del voto. Votos suburbanos es, como se dice, es un anglicismo. Yo creo que es el voto de las afueras, ¿no? De las afueras de las ciudades, sí. Entonces, este voto que los republicanos tenían una ligera ventaja y ganó, por ejemplo, Trump por 4 puntos a Hillary, se ha desplazado en favor de los demócratas en casi 10 puntos. Y ahí son fundamentales las mujeres. Beto O'Rourke, que a mí me gusta mucho como candidato para el 2020, casi gana a Ted Cruz en el puesto senador en Texas, que es un estado muy conservador, gracias a este voto suburbano. Sí, lo que pasa es que en las encuestas a pie de urna no parece que exista la figura del votante de Trump arrepentido, que esto es lo que da un poco de miedo de cara a las elecciones dentro de un par de años, ¿no? Ninguna de las personas que dicen haber votado a Trump hace un par de años se muestra, no sé, pues de alguna manera enfrentada a su ideología 2 años después de esto, ¿no? Y ninguno de ellos va a votar por un votante demócrata, con lo cual al final, dentro de un par de años, la clave va a ser la misma, que es la movilización, y si la gente no sale a votar. Pero también se ha producido un inicio de los jóvenes, las mujeres, las minorías. Pero ¿no te parece que a 2 años, o sea, con 2 años de Trump en la Casa Blanca, lo que debería haber habido es una auténtica revolución de votantes tratando de demostrar que hay otra manera de hacer política, claro, y sin embargo eso no ha pasado? No ha pasado, y los demócratas deben apuntarlo, que no ha habido una gran barrida en la Cámara de Representantes. La han ganado, sí, pero no ha habido una gran barrida. Algo están haciendo mal también. Yo creo que el problema es que todas las políticas anti-Trump, como los medios de comunicación, los americanos y nosotros, todo esto anti-Trump, en el votante pro-Trump no cala. Al contrario, refuerza su voto. Entonces, hay que pasar, o deben pasar, del modelo anti-Trump al modelo de proponer cosas. Y a mí, por eso me ha gustado mucho Beto O'Rourke, además que tiene el aire de Robert Kennedy. Es un tío joven, 46 años, positivo, toca la batería, monta en patinete, dice tacos, es decir, un tío normal. Entonces da la sensación que los republicanos están otra vez entre si vamos a lo pragmático o a lo ilusionante. Y creo si vuelven a lo ilusionante podrían reactivar la coalición de Obama, que era eso, mujeres, jóvenes y minorías. Sí, bueno, entre lo pragmático y lo ilusionante, por cierto, Florida también va a haber recuento. Eso es algo que me alegro de no tener que cubrir. Ya lo hice hace casi 20 años. Un recuento en Florida puede ser una tortura periodística. Oye, vamos mal de tiempo. Venga, vamos a empezar. Children sing a song of love for every boy and girl. Porque de las elecciones americanas ya se ha hablado mucho, así que nosotros queremos hablar de otra cosa. Lo comentamos la semana pasada y lo prometido es deuda. Hoy queríamos dedicar esta sección en buena medida a un conflicto olvidado por la comunidad internacional y por muchos medios de comunicación. Es un país que está sufriendo las consecuencias de una guerra enquistada que lo está devastando, y es Yemen. Yo no sé si la audiencia ha tenido ocasión de ver esa foto del New York Times
Yo la comentamos hace un par de semanas cuando la publicaron. Ahora además sabemos que la niña de la foto ha fallecido hace unos pocos días de inanición. Creo que deberíamos, de hecho, hacer un enlace a esa historia, porque es una historia preciosa, ¿no? Pero esa niña también supone un antes y un después. Es como la niña de Afganistán. Sí, el New York Times publicó 2 superreportajes. Esta foto es de Taylor Hicks, que es uno de los grandes fotógrafos del New York Times, y un segundo reportaje con fotos de Leslie Darío, que es otra gran fotógrafa. Los textos eran larguísimos, con muchísima información, y la foto esta de la niña causó un gran impacto, pues es una niña que tiene un problema que es la malnutrición, que no es un efecto directo de la guerra, es decir, no es una bomba que te ha caído encima, sino que es la pobreza constante más la guerra genera esto. Y hay una alerta que hay como 10 millones de personas en Yemen en peligro de morir por esto, ¿no? Save the Children daba cifras del año pasado que creo que mueren como 137 niños al día de la combinación de guerra, hambre y enfermedades. ¿En serio? Y la niña murió, sí. Es una madre, por cierto, sí, cuando vean la foto, a mí me gustaría que la vieran. Fíjense en el gesto de la niña, tiene una media sonrisa, y de hecho la madre cuando falleció hace solamente unos días decía que ella, a pesar de estar como estaba, que estaba absolutamente en los huesos, estaba siempre sonriendo. Es una guerra terrible porque es una guerra en la que estamos implicados todos, la comunidad internacional, directamente Arabia Saudí y otros países que son los que están bombardeando, pero nosotros somos los que estamos suministrando armas a Arabia Saudí para que pueda bombardear. Esto explica el origen de ese conflicto, porque estamos implicados de alguna manera. Es un conflicto que, bueno, lleva mucho tiempo. Yemen es un país interesante porque hay chiíes y sunís. Los chiíes ahí son los hutís. Desde hace 3 años y pico hay una guerra abierta. Los hutís tomaron Sanaa, la capital, y entonces Arabia Saudí decidió intervenir con una coalición para evitar que los hutís se hicieran con el país. Es tan curioso que hasta Estados Unidos, que apoya a los Arabia Saudí se está apoyando una franquicia de Al-Qaeda para luchar contra los hutíes. Paradojas de la historia. Es la guerra entre suníes y chiíes que se repite en varios sitios también en Siria. Al final, Al-Qaeda empieza y acaba ayudando siempre a Estados Unidos de alguna manera. Las consecuencias de todo esto que estás explicando es un conflicto que ha costado más de 10.000 vidas, bombardeos que alcanzan centros de las ciudades, que destrozan hospitales, escuelas, y son cifras que no pueden dejar a nadie indiferente. Son más de 22 millones de personas, casi el 80% de la población que necesita asistencia humanitaria. Hay 3 millones de desplazados y 400.000 niños que padecen malnutrición severa. De ellos, más de 100, como decía Ramón, mueren cada día. Es seguramente la peor crisis humanitaria mundial actual. Saludamos a Elena Grandillo, que es coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras España en Yemen, y nos atiende desde esa capital, desde Sanaa. Creo que hay un poquito de retardo en esta conversación. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Yo supongo que no deja de aumentar el flujo de heridos de guerra a los hospitales, ahora que se están recrudeciendo los combates en varias zonas, ¿no? Bueno, sí, nosotros en nuestros hospitales hemos notado un aumento en este mes precisamente. En la primera semana pues tuvimos más de 100 heridos en solo 3 o 4 hospitales, y entre ellos hay civiles también, mujeres, niños, que se ven atrapados en medio del conflicto. Cuando pronunciamos la palabra hospitales, ¿deberíamos entrecomillarla? ¿Son hospitales como uno puede pensar que es un hospital? Bueno, para mí sí son hospitales, tienen médicos, enfermeros, quirófano. Quizás para lo que estamos acostumbrados a ver en España, pues están un poco en una situación un poco precaria y muy saturados, muy llenos de gente, muy al límite de nuestra capacidad. En el ámbito médico, Elena, ¿cuáles son, las peores condiciones ahora mismo? Lo peor contra lo que estáis luchando: el cólera, la difteria, el sarampión. Bueno, todas las epidemias están presentes, y es muy triste decir que enfermedades que se previenen con vacunación pues han vuelto. Tuvimos que investigar lo que es la difteria, porque ya nadie se acordaba de cómo se trataba ni de cómo era, porque con la vacuna pues no hay difteria. Tampoco hay tratamiento, el tratamiento es muy escaso, no hay producción mundial de suero antidiftérico casi. Pero el día a día, pues igual de difteria no son tantos casos, sino pues es más los niños enfermos, pues mujeres que vienen a dar a luz y complicaciones de cualquier enfermedad que pueda ser más sencilla, pero que por retraso, por falta de acceso, por problemas de pagar el transporte al hospital,
por no poder dejar a la familia detrás, pues vemos continuamente que la gente llega muy tarde al hospital y en mala situación, con problemas que se podrían haber prevenido si el sistema funcionara a todos los niveles. Claro. Y, pues no funciona porque no hay sueldos. El personal de salud hace 2 años que no cobra, solo recibe el sueldo cuando hay una organización internacional detrás, ya sea Naciones Unidas o una ONG que pueda pagar algún incentivo. Y muchos centros se han bombardeado o están cerrados sencillamente porque no hay personal. Y entonces pues el acceso es muy complicado. No hay muchos sitios a donde la gente pueda ir y tienen que viajar. Muchos tienen que viajar, desplazarse pues un tiempo largo o con un coste alto por el transporte para llegar a un hospital. Claro. Te agradezco mucho la conversación, Elena. La comunicación no es todo lo buena que me gustaría, pero ha sido suficiente. Elena Grandillo, que es coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras España en Yemen, nos ha atendido desde la capital, desde Saná. Un beso, Elena, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Decíamos antes que Yemen es tan solo un eslabón dentro de la cadena del comercio armamentístico en Oriente Medio. Queríamos hablar un momento también con Jordi Armadans, que es politólogo y es director de Fundipau, que es Fundación para la Paz. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Hola, buenos días. Nombrábamos antes Arabia Saudí. Es un país que usa en Yemen, prueba a veces en Yemen y a veces las usa directamente las armas que le vendemos nosotros, entre otros, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando hablamos de las barbaridades que pasan en este conflicto, pues sí, como decía Ramón, pues no podemos olvidar que todo eso se engrasa con armamento vendido por muchísimos países en todo el mundo y que por lo tanto de alguna manera pues las desgracias que estamos viendo con nuestros ojos pues de alguna manera estamos implicados y eso hay que reconocerlo y hay que asumirlo así. ¿Y cuál es la alternativa? Porque Occidente hemos visto en las últimas crisis, nadie se atreve a romper claramente, después de Khashoggi, nadie se atreve a romper claramente con Arabia Saudí porque es un gran negocio la venta de armas. Pues sí, la verdad es que esos son los problemas, aunque ha habido algunas reacciones, aunque sean pequeñas, pero ha habido algunas reacciones. Hay que nombrar, por ejemplo, en viernes había la ministra de Exteriores de Noruega, anunció que de momento paraba cualquier tipo de venta de armas hasta que no hubiera más claridad sobre los impactos que podían tener esas ventas. También Alemania, Suiza, pues Austria, Suecia, Holanda, pues también han hecho o están valorando o han ya confirmado pues una moratoria puntual durante los próximos tiempos, con lo cual ha habido algún tipo de reacción diferente a otros momentos en los cuales pues el silencio o la no reacción es lo habitual, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que ahora mismo la colaboración y la venta de armas con el conflicto en Yemen pues está un poco en una situación crítica, ¿no? Y por ejemplo en España pues las organizaciones de la campaña Armas bajo control vamos a impulsar mociones en ayuntamientos, en parlamentos, para que de alguna manera pues haya una reacción, ¿no? Cívica, política, popular, para que no contribuyamos, ¿no? con nuestro silencio pues a esta situación. Sí. Que como recordabais, ¿no? Pues bueno, en esos 3 años y medio de bombardeos, de más de 18.000 bombardeos, pues se ha afectado a todo tipo de áreas de población civil, de equipamientos cívicos, de hospitales, de instalaciones sanitarias, escuelas, cualquier tipo de cosas barbáricas que han pasado. Eso hay que pararlo de alguna manera, ¿no? Y luego está la cuestión de la transparencia, Jordi. Tampoco sabemos exactamente ni lo que vendemos ni cuánto cobramos por ello. Bueno, digamos que desde hace 11 años hay la Ley Española de Comercio de Armas que obliga pues al gobierno a hacer un mínimo de transparencia. Nosotros exigimos que sea un poco más, pero al menos ya tenemos algunos datos a posteriori sobre lo que se hace. Y cuando hablamos de todo esto es muy bueno recordarlo porque creo que no todo el mundo lo conoce, que no solo estamos diciendo esto desde un punto de vista ético humanitario, sino que lo decimos desde un punto de vista legal. Es decir, que la ley española del 2007, la posición común europea del 2008, el Tratado Mundial de Comercio de Armas del 2014, los 3 instrumentos a los cuales, por ejemplo, España pues obviamente está obligado, dicen lo mismo, que antes de vender armas un país tiene que evaluar qué impacto tendrá estas armas en términos humanitarios, de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, y que si evalúa que estos impactos pueden colaborar en la vulneración de derechos humanos, pues no hay que vender, ¿no? Que está prohibido vender este tipo de armas. Con lo cual el caso de Arabia Saudí es de libro, digamos, ¿no? Es de manual, claro. Y es el que legalmente España no debería
vender ese tipo de armas, ni que ningún otro país que esté sujeto a estas tres normativas, ¿no? Por eso cuando Pedro Sánchez dijo eso de que él vendía armas, pero que no se podía responsabilizar de lo que hiciera Arabia Saudí una vez fuera de sus fronteras, pues eso es exactamente al revés. Precisamente la ley obliga a que el gobierno se comprometa, se responsabilice a qué uso final van a tener esas armas. Jordi Hermedans, que es politólogo y director de la Fundipau, la Fundación para la Paz. Jordi, un abrazo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Igual que se dice que cuando Walter Cronkite llegó a Vietnam es cuando los americanos realmente empezaron a entender lo que pasaba allí, hay fotografías que pueden cambiar el rumbo de la historia. Yo creo que ningún padre, ninguna madre, si ve esa foto, permitiría que su gobierno negociara con quienes están bombardeando usando los productos que vendemos nosotros, ¿no? Aquí deberíamos empezar por nosotros mismos y ya veremos qué hacen los demás. La presión tenemos que hacerla sobre el gobierno español, sea quien sea el gobierno, que todos los gobiernos han vendido armas. Hay que negarse a votar por alguien que no rompe determinados contratos, ¿no? Sí, esta canción es la de la época de Obama. Pero bueno, saber si se puede repetir esa coalición y vemos unas elecciones en el 2020 donde podamos tener un poco de esperanza, porque si no vamos hacia el cuento de Margaret Atwood, el cuento de la criada. Hasta luego, Ramón. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.